La lancha vibraba al ritmo irregular del motor oxidado, cortando la superficie verde azulada del mar Caribe. Era temprano, pero el calor ya se pegaba a la piel como una segunda camisa. El suboficial Andrés Larios, de la Fuerza Naval de Nicaragua, ajustó su gorra mientras observaba el perfil esmeralda de Bighorn Island dibujarse en el horizonte. Habían pasado 2 semanas desde la desaparición de Anna Kessler, una joven turista alemana que, según los reportes, había tomado un bote desde Bluefields y nunca había regresado. El comando en el continente, desbordado de tareas más urgentes, envió a Larios solo, con instrucciones simples: averiguar y reportar. La lancha atracó en un pequeño muelle. Apenas puso un pie en tierra, sintió algo extraño, una pausa sutil en el bullicio natural de la isla. Algunos pescadores recogían redes, mujeres vendían frutas bajo sombrillas desvencijadas, y niños corrían descalzos por las callejuelas de arena, pero todos, sin excepción, lanzaron breves miradas a Larios antes de retomar su rutina, como si su presencia fuera una perturbación no bienvenida. ¿Suboficial Larios?, preguntó un hombre de piel curtida y cabello enmarañado que lo esperaba bajo una palmera. Soy don Beltrán, encargado de la caseta de la naval aquí. El saludo fue breve, casi frío. Beltrán no ofreció llevarlo a ningún lado. Se limitó a señalar una calle polvorienta que se internaba hacia el interior de la isla. La pensión de Mama June queda por allá. Pregunte por ella. Y, se detuvo, mirando de reojo hacia el mar. Tenga cuidado con dónde mete la nariz, mi comandante. Larios caminó arrastrando su mochila, esquivando cangrejos que cruzaban perezosamente los senderos. A medida que avanzaba, notaba pequeños detalles extraños. En las puertas de algunas casas, colgaban amuletos hechos con conchas, caracoles y plumas. En la base de un viejo árbol de almendra, alguien había dispuesto una especie de altar improvisado, con frutas podridas, velas consumidas y pequeños muñecos de trapo. En la pensión, una casa de madera pintada de colores vivos pero ya gastados por el sol y la sal, Mama June, una mujer creole de rostro severo y mirada profunda, lo recibió en silencio. Solo tras un prolongado escrutinio aceptó darle una habitación. Aquí no hay mucho que investigar, oficial, dijo mientras le entregaba una llave oxidada. La muchacha blanca se metió en donde no debía. Eso es todo. Larios frunció el ceño, pero se guardó sus preguntas. Aún era temprano. Decidió explorar un poco. Caminó hacia la playa, donde el viento soplaba tibio y olía a sal y humedad. Allí, medio enterrado en la arena, vio algo que lo hizo detenerse: un pequeño muñeco hecho de algas secas, amarrado con hilos rojos, con lo que parecía ser un pequeño pez muerto en su interior. Lo levantó con cuidado. Detrás de él, sintió que alguien lo observaba. Se volvió rápidamente, pero solo alcanzó a ver a un grupo de niños corriendo entre las palmas, riendo en un idioma que no reconoció del todo. Más tarde, sentado en la galería de Mama June mientras bebía un café fuerte y amargo, oyó el rumor de tambores en la distancia. No era música de fiesta, era un ritmo lento, hipnótico, como una llamada. Mama June lo miró desde la cocina, sus ojos oscuros como 2 piedras antiguas. No salga esta noche, oficial, dijo sin levantar la voz. Hay cosas en la isla que es mejor dejar quietas. Esa noche, Larios se acostó armado, la pistola bajo la almohada. La ventana abierta dejaba entrar el olor del mar y el eco lejano de los tambores. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En algún punto de la madrugada,
Juraría que oyó una voz susurrándole su nombre, arrastrada por la brisa marina. Cuando abrió los ojos de golpe, no vio a nadie, pero el muñeco de algas que había recogido en la playa estaba ahora sobre la mesa, justo frente a él, como si alguien lo hubiera colocado ahí, cuidadosamente. El amanecer en Corn Island parecía, a simple vista, tan pacífico como en cualquier postal turística, el cielo teñido de naranja y rosa, el rumor del mar acariciando la arena, el canto lejano de los gallos. Pero para Andrés Larios, la isla había cambiado. Desayunó en silencio, bajo la mirada escrutadora de Mama June. Cada tanto, ella murmuraba palabras en un idioma que no alcanzaba a entender. Algo entre creole y misquito, quizá. El muñeco de algas seguía allí, en la mesa, como una advertencia o una burla. Con la mente llena de preguntas, Larios decidió salir a investigar. Caminó hacia el pueblo, pero notó que algo había cambiado en el ambiente. Las tiendas de recuerdos estaban cerradas, los pescadores no habían salido al mar, los niños no jugaban en las calles. Era como si la isla entera contuviera la respiración. Se dirigió a la pequeña comisaría de policía local, un edificio desvencijado al borde de la playa. Dentro, un único oficial dormitaba en una hamaca, con un sombrero cubriéndole el rostro. ¿La turista alemana?, preguntó Larios, despertándolo con un leve golpecito. El oficial, un hombre joven de piel oscura y dientes amarillos, rió entre dientes, pero la risa no tenía alegría. La mar se la llevó, comandante. ¿Cómo se lleva todo? Cuando Larios insistió, el joven policía bajó la voz. Aquí no es bueno preguntar mucho. La isla tiene su forma de equilibrar las cosas, y su forma de cobrar lo que se le debe. Larios salió frustrado. No había pistas, no había ayuda. Solo evasivas y supersticiones. Decidió cambiar de táctica, iría a donde menos lo esperaban. Caminó hacia el lado norte de la isla, donde, según los rumores, vivían las familias más tradicionales, apegadas a los antiguos ritos. El sol apretaba sobre su cabeza cuando llegó a un claro en el bosque de cocoteros. Allí, sobre la arena blanca, encontró huellas, pequeños círculos de piedras, montones de caracoles apilados formando figuras, ramas cruzadas como símbolos de advertencia. Y en medio del claro, una estructura que lo hizo detenerse en seco, un círculo de troncos, hilos y conchas, como una gran jaula sin techo. Se agachó para inspeccionarla, sintiendo un escalofrío. Los troncos estaban manchados de algo oscuro y seco. ¿Sangre? Un crujido a sus espaldas lo hizo girar. Una mujer de cabello trenzado, piel cobriza y ojos de un verde antinatural lo observaba desde los árboles. No decía nada, pero su presencia era perturbadora. Antes de que pudiera hablarle, ella desapareció entre las palmas, silenciosa como un espectro. La tarde avanzó pesada y opresiva. Al volver a la pensión, Larios sintió el cambio, la brisa olía distinto, a flores podridas y sal. Mama June no estaba en su cocina. La pensión entera estaba vacía, silenciosa. Y entonces, los tambores comenzaron. Primero, un pulso grave, como el latido de un corazón. Luego, una cascada de voces cantando en una lengua antigua, gutural y melódica a la vez. El sonido provenía de la playa. A pesar de la advertencia implícita, Larios tomó su linterna, su pistola y se dirigió hacia el origen del canto. La noche era espesa, casi líquida. A cada paso, sentía que la oscuridad lo envolvía un poco más.
Al llegar a la playa, se escondió detrás de unas rocas y vio el ritual. Un grupo de unas 30 personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, se reunía alrededor de una fogata. Iban vestidos con ropas simples, descalzos, muchos con la piel pintada de blanco. En el centro, sobre un montículo de arena, habían colocado un objeto cubierto con un manto rojo. Cantaban en un idioma que no reconocía, moviéndose en círculos lentos. De pronto, una anciana de espalda encorvada se adelantó. Alzó una vasija de barro hacia el cielo estrellado y derramó su contenido sobre el manto. Un líquido oscuro, espeso como la sangre. Los tambores se aceleraron. Las voces se elevaron, vibrando en el aire cargado de sal. Y entonces, el manto cayó. Debajo, había un maniquí grotesco hecho de algas, caracoles, redes de pesca y huesos de animales. Era una figura humana, pero deformada, como si el mar hubiese moldeado su propia criatura. Larios retrocedió involuntariamente, pisando una rama. El crujido fue fuerte. Las cabezas se volvieron hacia él. Por un largo instante, solo hubo silencio. Luego, uno de los hombres, alto, con la cara pintada de blanco y azul, dio un paso hacia adelante. Señaló a Larios. Una voz profunda resonó en el aire: el forastero ha sido elegido. Larios dio media vuelta y corrió hacia la selva, sintiendo los gritos detrás de él, los tambores persiguiéndolo como latidos gigantescos. Tropezó, cayó, se levantó. La isla, que de día parecía pequeña, de noche se volvía un laberinto interminable de sombras y ruidos. Llegó a la pensión jadeando, cerró la puerta con tranca y se atrincheró en su habitación, el corazón desbocado. La noche lo envolvió, y en algún punto, antes de que el agotamiento lo venciera, juraría que vio, entre los barrotes de la ventana, a la mujer de los ojos verdes mirándolo fijamente desde la oscuridad. Una sonrisa lenta se dibujaba en su rostro, como si todo estuviera yendo exactamente como estaba planeado. El sol nunca llegó a Corn Island al día siguiente. Una niebla espesa cubría la isla, envolviéndolo todo en un manto gris y pegajoso. Desde su ventana, Andrés Larios apenas distinguía las formas borrosas de los árboles y las casas cercanas. El silencio era aún más denso que la niebla. Sabía que no podía quedarse encerrado para siempre. Empacó rápidamente su mochila, guardando su pistola con más cuidado que nunca. Cada paso que daba hacia la salida era como caminar hacia una trampa. Mama June no apareció. La pensión estaba abandonada. La puerta principal, que él recordaba haber trancado la noche anterior, estaba ahora abierta de par en par, como una invitación burlona. Salió al camino principal. La isla había cambiado. No había pescadores en el muelle, ni niños corriendo, ni turistas tomando sol. Las casas parecían vacías, pero Larios sentía miradas clavándose en su espalda desde cada ventana, cada rendija. Apuró el paso. Su objetivo era claro: llegar al muelle, abordar cualquier bote y escapar. Pero la niebla parecía desorientarlo, envolviendo los senderos en un laberinto sin lógica. Caminó en círculos. Regresó, sin querer, a la pensión 3 veces. La isla, pequeña durante el día, se había vuelto un mundo propio, vivo y malevolente. Los tambores comenzaron de nuevo. Primero suaves, lejanos, como un eco dentro de su cabeza. Luego más fuertes, acompasados, como un martillo invisible marcándole el camino.
Larios corrió. No pensaba, solo obedecía al instinto de huir. Pero a medida que avanzaba, veía señales del ritual, cruces de madera clavadas en la arena, muñecos colgados de los árboles, rastros de sangre fresca marcando los senderos. Finalmente, llegó a una playa que no reconocía. Allí, la niebla se disipaba en parte, revelando una escena que lo heló. Una construcción gigantesca de madera y palma había sido erigida cerca del agua. Era un ídolo en forma humana, como una marioneta colosal, tejida con ramas, algas y redes, decorada con caracoles y huesos de peces. Era una figura horrenda, con brazos extendidos hacia el cielo como en súplica o burla. Frente al ídolo, el pueblo entero lo esperaba. Cientos de ojos lo observaban en silencio. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Todos pintados, todos descalzos, todos inmóviles. Al frente, como un sacerdote siniestro, estaba el hombre alto de la noche anterior, el rostro pintado de blanco y azul. El mar nos da la vida, entonó con voz profunda, resonante. El mar exige el precio. Los tambores golpearon de nuevo, marcando un ritmo hipnótico. Un grupo de hombres avanzó hacia Larios. No corrieron, no gritaron. Caminaban como un río que lo arrastraba. Larios disparó al aire. El eco se perdió entre los tambores. Nadie se detuvo. Apuntó a uno de ellos, pero su dedo temblaba. ¿Iba a disparar contra civiles? ¿Contra niños? Dudó, y fue suficiente. Lo desarmaron en un instante. Sus manos, sus piernas, su cuerpo entero fueron atados con cuerdas gruesas y húmedas. Lo levantaron en vilo, como una ofrenda viva, y lo llevaron hacia el ídolo. La figura gigante tenía un hueco en su pecho, una especie de jaula natural, justo donde su corazón debería estar. Lo empujaron adentro. El olor era insoportable, sal, pescado podrido, sangre seca. Larios forcejeó, gritó, pero las cuerdas se apretaban como serpientes vivas. A través de los barrotes de madera, vio como la anciana de la noche anterior, la que había derramado el líquido sobre el maniquí, avanzaba lentamente. En sus manos llevaba una antorcha. Cantaba en la lengua antigua, esa lengua llena de gorgoteos y sílabas quebradas que parecía sacada del fondo del mar. El pueblo entero se unió en coro. Los tambores retumbaban como un solo corazón. El sacerdote alzó los brazos. El mar recibe. El mar renueva. El mar perdona. La antorcha descendió. Las ramas secas chisporrotearon. El fuego se propagó rápidamente, envolviendo el ídolo en llamas danzantes. El calor era insoportable. El humo llenaba los pulmones de Larios. La madera crujía como si el mismo monstruo marino estuviera despertando. Entre el humo y las llamas, en un último destello de lucidez, Larios vio algo, más allá de la playa, justo en el borde donde el mar comenzaba, emergía una figura gigantesca, imposible, hecha de algas, con ojos como pozos negros. Una criatura que parecía haber surgido del mismo abismo del océano. El pueblo se postró, cantando, adorando. Y entonces Larios entendió, él no era el único sacrificio. Era apenas una pieza en un ciclo antiguo, uno que la civilización había olvidado, pero que en Corn Island aún latía bajo la arena y el mar. El fuego lo envolvió. Su último pensamiento fue un susurro perdido en la brisa: nunca debí venir aquí.
El fuego ardió hasta bien entrada la noche. Las llamas devoraron el ídolo por completo, dejando solo un montículo de cenizas ennegrecidas. Nadie lloró. Nadie habló. El pueblo se dispersó en silencio, como sombras fundiéndose con la niebla que había vuelto a descender. Corn Island quedó vacía de sonidos humanos. Pero no vacía. Desde el mar, algo respondía. Las aguas, normalmente mansas y brillantes, comenzaron a agitarse, a volverse negras como tinta. Un oleaje lento y antinatural lamía la orilla, dejando tras de sí fragmentos de algas extrañas, trozos de madera carcomida y restos de criaturas que ningún biólogo podría catalogar. En la playa, donde el ídolo había sido consumido, la arena se abrió. Primero fue una grieta delgada. Luego, un boquete, como una herida sangrante en la carne de la isla. Del agujero surgió un vapor espeso, sulfuroso, acompañado de un sonido que no era viento ni mar, un murmullo de voces susurrando en lenguas olvidadas, un llanto de siglos. Y entonces emergieron ellos. Criaturas humanoides, cubiertas de limo, de escamas resquebrajadas, con bocas que no cerraban bien y ojos que nunca parpadeaban. Eran como los pescadores de la isla, y, sin embargo, no lo eran. Eran algo anterior. Algo más antiguo que la memoria del hombre. La isla misma parecía despertar. Las palmas se retorcían como si tuvieran nervios. Las casas crujían y se deformaban, cubriéndose de hongos y líquenes. Los caminos se volvieron ríos fangosos que olían a podredumbre. Los pocos turistas que aún quedaban, desorientados, atrapados por la niebla, fueron cazados esa noche. Uno a uno, arrastrados hacia la grieta o sumergidos bajo el mar creciente, entre chillidos que apenas rompían el espeso manto gris. Mama June estaba entre ellos. Su rostro se iluminó en un instante de éxtasis absoluto cuando la criatura marina que surgió de las olas, una amalgama de tentáculos, garras y dientes, la abrazó y la sumergió con ternura horrible. Los isleños no luchaban. Se entregaban. Se arrodillaban ante los monstruos como ante dioses que regresaban a reclamar lo suyo. Y sobre todo, cantaban. La misma letanía gutural, antigua, transmitida generación tras generación en la oscuridad, cuando los turistas se iban y la isla quedaba sola consigo misma. El mar da la vida. El mar exige la sangre. El mar es el hogar verdadero. Mientras tanto, en algún lugar bajo la arena negra, los restos de Andrés Larios, su alma o lo que quedaba de ella, se agitaban. Él no estaba muerto del todo. Atado al sacrificio, su espíritu había sido absorbido por la grieta, condenado a formar parte de la marea de voces que se elevaban esa noche. Ahora era solo un eco entre miles. Sus pensamientos eran fragmentos, dolor, furia, confusión, y, poco a poco, aceptación. Era inevitable. Corn Island no pertenecía a los vivos. Nunca lo había hecho. Era un santuario antiguo, un portal, una boca abierta hacia lo que yacía debajo del mundo conocido. Y esa noche, tras siglos de espera paciente, la boca se abrió por completo. La isla se hundió lentamente bajo las aguas, como un barco que se rinde al abismo. Pero no desapareció. Se transformó. Se convirtió en algo nuevo, algo que flotaba entre los mundos, a veces visible para aquellos desafortunados que se adentraban demasiado en mares prohibidos. Un faro sombrío que atraía a los errantes, a los desesperados, a los curiosos, para repetir el ciclo. Siempre el mismo ciclo.
Siempre sangre para el mar. Años después, los mapas todavía mostraban a Corn Island. Una pequeña mancha frente a la costa de Nicaragua, perdida entre coordenadas olvidadas. Pero ningún barco llegaba allá. Ningún pescador se acercaba a sus aguas. Los satélites la mostraban como un banco de niebla permanente, como si la isla misma se negara a ser fotografiada o recordada. De vez en cuando, algún turista temerario preguntaba por ella en los bares de Bluefields o en los muelles de Granada. Los viejos se persignaban. Los jóvenes se reían nerviosos y cambiaban de tema. Se decía que, en noches sin luna, los pescadores podían ver luces danzando sobre las olas, como si una ciudad sumergida celebrara fiestas de otro tiempo. Se decía también que, si uno ponía atención, podía escuchar cantos flotando sobre el agua, melodías guturales, hipnóticas, que hablaban de mares hambrientos y pactos antiguos. Nadie sabía qué ocurrió realmente en Corn Island. Solo quedaban rumores. Un pescador juraba haber visto, hace años, un bote encallar cerca de la niebla, y de entre el vapor surgieron figuras humanas, cubiertas de limo y algas, que lo miraron en silencio antes de volver a sumergirse. Otro aseguraba haber encontrado, flotando a la deriva, una cruz de madera tallada con símbolos extraños, cubierta de sangre seca y caracoles. Y estaban los sueños. Los marinos, los viajeros, incluso personas sin relación alguna con el mar, comenzaron a soñar con una isla que los llamaba. Una isla donde el mar cantaba en voces humanas. Una isla donde el sacrificio era dulce y eterno. La isla esperaba. No había muerto. Solo dormía, debajo del velo de la realidad, alimentándose de canciones, de recuerdos, de los susurros que el mar arrastraba hacia ella. Algún día, cuando el mundo olvidara las advertencias, cuando la avaricia o la curiosidad impulsaran a los hombres a buscar de nuevo lo prohibido, Corn Island surgiría de las aguas, como un faro enfermo, llamando a nuevas almas hacia su ritual. Porque el mar no olvida. Y la sangre siempre llama a la sangre. Y en el fondo, muy en el fondo, aún se escuchaba una voz, una súplica perdida de Andrés Larios, mezclada con el canto de las criaturas sin nombre, esperando, esperando, esperando.